nos habla sobre Jacobo y sobre Pedro. Jacobo es asesinado y Pedro es librado de la muerte. Aquí Jacobo es meramente una persecución. ¿Por qué? Porque Jacobo es perseguido. Sí, Jacobo está siendo perseguido por los judíos y por Herodes, y va a ser asesinado. Y también Pedro, pero Pedro va a ser librado. Cuando vemos la persecución de Jacobo, nos imaginamos también a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia a veces está siendo perseguida. ¿Por qué? ¿Qué es lo que persigue a la iglesia, ¿no? A veces también puede ser el enemigo, el mundo, o la misma carne, ¿no? Acuérdate que hay una lucha entre la carne, el mundo y el enemigo. Pero también aquí, sin duda, detrás de todo esto, cuando están persiguiendo a Jacobo, Jacobo es hermano de Jesús, se llama Santiago y también Juan. Y acuérdate que cuando Jacobo y Santiago y Juan le piden a Jesús sentarse a la diestra, les dijo que era una cosa difícil, ¿no? ¿Pero por qué? Porque era una cosa difícil, porque ellos tenían que ser bautizados como fue bautizado Jesús, y también tenían que ser martirizados como fue martirizado Jesús, y al final de cuentas así sucedió. Jacobo no es el primer mártir de la iglesia, el primer mártir de la iglesia se llama Esteban, eso está en Hechos 7. Jacobo sin duda entonces fue perseguido. ¿Y qué hay todo esto con nosotros en la iglesia, ¿no? ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros en la iglesia? La iglesia también a veces sufre persecución. ¿Cuándo sufre persecución? Mira, aquí no es como cuando nosotros como en lugares de Oriente, ¿no? Cuando están siendo perseguidos y están siendo acribillados por el Islam, o puedes ver, por ejemplo, la sierra de Chiapas, la sierra de Puebla, cuando persiguen a la iglesia y ya la están persiguiendo y todo, y tú ves a la iglesia cuando está siendo perseguida y la martirizan y todo, pero realmente a lo mejor nosotros todavía no tenemos esa persecución. ¿Por qué? Porque hay libre culto. Pero ¿cuándo empieza la persecución de la iglesia? Cuando nosotros no queremos orar, cuando nosotros no queremos estudiar la Biblia, cuando nosotros no nos queremos congregar, ahí empieza la persecución también por parte de Satanás. Porque Satanás, ¿qué te dice? ¿No? ¿Para qué tanto Jesús? ¿Para qué buscas tanto de Dios? ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Ahí empieza la persecución para toda la iglesia. Entonces la iglesia tal vez no tiene que ser martirizada como fue aquí Jacobo, pero la persecución también empieza cuando nosotros no buscamos del Señor. Eso empieza la persecución a la iglesia. Entonces fíjate, vamos a leer los versos 1 al 2 y vamos a leer del capítulo 12, ¿no? Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Este rey Herodes no era el mismo que estuvo con el tiempo de Jesús, era el nieto de este rey Herodes, era el tercero, me parece. Pero acuérdate que Herodes, el primer rey Herodes, pues era sanguinario y todo, ¿no? Entonces el rey Herodes decían comentaristas bíblicos que era mejor ser un cerdo que ser el hijo de Herodes. ¿Por qué? Porque los cerdos, pues los judíos obviamente no los podían comer porque era inmundo para ellos, entonces maltrataba más al hijo que al cerdo, ¿no? Le tenía más compasión al cerdo. Entonces su forma de Herodes fue una forma ruda, ¿no? Una forma así asesina, ¿no? Entonces fíjate, y el verso 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces vemos que aquí esto era Herodes Agripa, el nieto de Herodes, era el tercero, el grande, quien gobernó en los días del nacimiento de Jesús. Mateo 2:1 al 16 nos dice: y Herodes Agripa también era el sobrino de Herodes Antipas, que tuvo parte en el juicio de Jesús, en Lucas 23:7-12. Entonces fíjate, la iglesia estaba siendo perseguida. La persecución no empieza, ya lo dijimos así literal, pero la persecución empieza desde que nosotros no queremos que abrir nuestra Biblia, escudriñar la palabra, pasar tiempo con Jesús, ¿no? Y a veces también la persecución puede ser cuando tú tienes amistades del mundo y que te dicen: ¿para qué vas a la iglesia, no? ¿Para qué estudias la palabra? ¿Para qué tanto Jesús? ¿Qué es lo que trata de hacer Satanás, no? A través también de las amistades. A veces también te trata de apartar, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué te dice? No, pues esos cristianos son bien religiosos, ¿no? Esos cristianos, no puedes hacer nada. Si tú eres cristiano, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer nada, ¿no? La Biblia así nos dice en 1 Corintios 6, nos dice: todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces Dios te da libre albedrío y Dios te deja hacer lo que tú quieras hacer, ¿no? ¿Sí? Pero lo único que no puedes hacer es entrar al reino de los cielos haciendo todas las cosas que a Dios no le agradan. Entonces el mundo, ¿qué te impone? ¿No? El mundo te dice: pues ¿para qué tanto Jesús? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué oras tanto? ¿Para qué buscas tanto a Dios? Acuérdate que la iglesia
Cuando Dios venga por la iglesia, quiere recoger una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia gloriosa, sin pele. Entonces, a la iglesia y estudiar la palabra, y cuando nosotros pasamos tiempo en oración con Dios, también la oración, la palabra y la congregación nos va a ir santificando, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a saber más cuáles son los preceptos de Dios. Entonces, la persecución para la iglesia empieza así, cuando nosotros no queremos así buscar a Dios en nada, ¿no? Entonces, fíjate. Y aparte, ¿qué dicen, no? De la iglesia luego de repente también, no, esos cristianos todos son una bola de hipócritas, ¿no? O sea, esos cristianos vienen a la iglesia y son hipócritas y todo, pero no es que seamos eso. Realmente lo que estamos tratando de hacer es agradar a Dios. Estamos buscando la santidad, estamos buscando la estatura del varón perfecto, ¿no? Eso es lo que busca cada creyente, que es la madurez en Cristo, que Dios vaya quitando esas asperezas, a lo que a Dios no le agrada, ¿sí? Eso es lo que busca la iglesia, perfeccionar a los santos. O sea, no es porque en la iglesia seamos hipócritas ni nada, ¿no? O sea, somos hombres y mujeres con errores. Somos hombres que aún en la tierra tenemos pecado, pero Dios nos está lavando a través de la palabra, Dios nos está limpiando, ¿no? O sea, entonces eso es lo que busca la iglesia, pero eso es cuando empieza la persecución, ¿no? Que dicen, bueno, es que en la iglesia hacen de todo y fallan y esto y aquello, y la iglesia también tiene pecado. Pues claro, o sea, es una iglesia que se está santificando, es una iglesia que poco a poco está buscando la plenitud de Cristo. Eso es lo que busca la iglesia, fíjate. Entonces, fíjate, ahora, Cristo es una decisión de vida o muerte para todos los hombres. ¿Por qué Cristo es una decisión de vida o muerte? Cristo es la salvación. Todo hombre necesita a Jesús en su corazón. ¿Por qué? Porque si el hombre no tiene a Jesús en su corazón, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le pasa al hombre cuando muere? Fíjate, ve a Isaías 19:20 y Habacuc 2:4. Hay una justificación por la fe. Cuando nosotros seguimos a Jesús tenemos una justificación por la fe. Isaías capítulo 1, 19 al 20. Fíjate, ve lo que dice Isaías capítulo 1, 19 al 20. Fíjate, dice así: si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Por qué la iglesia tiene que seguir a Jesús? ¿Por qué el hombre tiene que seguir a Jesús? Hay una justificación por la fe. No es que nosotros como creyentes digamos así, ¿no? Pues yo sigo a Jesús por lo que me da y todo, ¿no? Es una decisión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es la salvación. ¿Qué le va a pasar al hombre si muere sin Cristo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el camino? Dice la Biblia que si con duras penas el justo se salva, ¿y qué queda con el impío? Entonces, seguir a Jesús es una decisión, y seguir a Jesús sería una decisión muy bien tomada para todos los hombres. Todos los hombres necesitarían seguir a Jesús. Por eso el creyente viene a la iglesia, por eso el creyente se santifica a través de la palabra, por eso el creyente busca a Dios. Fíjate, ahora ve a Habacuc 2:4, ve a Habacuc 2:4. Dice así, fíjate: he aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué el hombre no seguirá a Jesús? ¿Y por qué cuando empieza la persecución desisten de Jesús? En el hombre a veces también hay orgullo. Y eso fue el primer pecado que tuvo Satanás también en Edén, el orgullo, enaltecerse. Por eso Satanás fue arrojado desde el cielo hasta la tierra. Entonces, en el hombre, a veces cuando no queremos seguir a Jesús, ¿qué hay en el corazón del hombre? A veces hay un poco de orgullo. Fíjate, ahora, atrás de toda esta persecución, ¿quién está? ¿Quién es el que persigue a la iglesia? ¿Quién es el que perseguía a Jacobo, a Pedro? ¿Quién está atrás de la persecución? Está Satanás. ¿Y quién es el que persigue al creyente? ¿Y quién te dice, pues ¿para qué tanto Jesús? ¿Para qué tanta oración? ¿Para qué tanta búsqueda de Dios? Fíjate, ve a Primera de Pedro capítulo 5, 8 y Santiago 4, 6 al 7. Primera de Pedro capítulo 5 a 8 nos dice: sed sobrios, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente a ver a quién devora. Entonces, ¿qué es la sobriedad? Es el equilibrio en las emociones. ¿Cómo lo obtenemos? También, ¿cómo? A través de Dios. ¿Y cómo va a andar Satanás? Satanás sí es como un león rugiente. Entonces, ¿qué es lo que busca? Aventarte dardos de fuego. ¿Para qué? Para que tú desistas del camino, ¿sí? El camino del creyente va a ser difícil, va a haber luchas en la tierra.
¿Por qué? Porque este es un mundo caído. Y tú vas a tener tres enemigos, la carne, el mundo y el enemigo. Y a veces el enemigo, así como en esta persecución en Hechos 12, se va a levantar y te va a tratar de derribar. Pero por eso el apóstol Pablo también nos dice, estad firmes en la fe por el cual fuimos llamados. ¿Cuál es la firmeza en la fe? Y Colosenses 2:7 nos dice, arraigaos y sobreedificados en la fe. ¿Qué es arraigarse? Echar cimientos. Si nuestros cimientos es como una casa que tiene buenos cimientos o como un edificio, cuando un edificio viene un temblor como el del 17 y cuando los edificios tenían buenos cimientos, los edificios prevalecieron. Eso es lo mismo cuando nosotros tenemos esos cimientos y estamos cimentados en Jesús y estamos confiados en Él. Dice que hay dos hombres, un hombre sensato y un hombre insensato. El hombre sensato edifica la casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Y el insensato la edifica sobre la arena y el mar. Entonces, cuando el insensato le vienen los problemas, los afanes, la persecución, ¿qué es lo que hace? Desiste. Pero cuando el sensato está edificado sobre la roca, va a permanecer. No va a llegar un viento de doctrina que te mueve. No va a llegar nada que te mueve, porque tu fe está cimentada en Cristo. Y vas a tener luchas, obviamente, a veces te vas a caer. Pero la Biblia también te dice, el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Es cuando tú vuelves a confiar en Dios y de repente caes y hay un arrepentimiento y le dices, por favor, Señor, ayúdame. Entonces, por eso, primera de Juan capítulo 2:1 te dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si pecan, abogado tienen para con el Padre, Jesucristo. ¿Qué es lo que hace el acusador? Satanás es mencionado en la Biblia en Apocalipsis como el acusador. ¿Qué es lo que hace? Te miente, te engaña, te acusa. Dice, tú no eres digno de estar con Jesús, tú no eres digno de seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque siempre te va a estar mencionando tu pecado. Pero si nosotros realmente hemos sido lavados con la sangre de Jesús y hemos recibido al Señor en nuestro corazón, por eso dice que el justo por la fe vivirá. Y si hemos recibido al Señor en nuestro corazón, ya hemos sido lavados a través de la palabra. Y la Biblia nos dice en Romanos 8:1 que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Entonces esa es la persecución que va a estar viviendo el creyente, pero cuando tú estás cimentado y tú estás en Cristo y tienes la oración y tienes la palabra que es la espada y buscas al Señor, aunque venga el acusador, te acuse, te trate de perseguir, tú estás cimentado y no te mueve nada porque Él es tu roca, tu fortaleza. Fíjate, ve a Santiago 4:6-7, vamos a Santiago, ve lo que dice. Ay, se me seca la boca, perdón. ¿Quieres agua? Tantito de todo. Fíjate, ahora dice Santiago, pero es la mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Tú crees que Jacobo, cuando estaba siendo perseguido en Hechos 12 y sabía que iba a ser martirizado, iba a ser asesinado, que a Pedro Dios lo libró de la muerte? ¿Por qué? Porque Pedro solamente fue encarcelado y vamos a ir para allá. Pero Pedro en la iglesia estaba intercediendo por él. Qué importante también es la intercesión, la oración unos por otros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú te das cuenta cuando Jacobo iba a ser martirizado, iba a ser asesinado, y tú ves que Jacobo va a ser asesinado y todo, tú te puedes dar cuenta que cuando Jacobo es asesinado y todo, él iba a estar en mejor lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a pasar a la presencia del Señor. Fíjate, la Biblia nos dice que la muerte ya no se enseñorea de nosotros. Porque a veces nos queremos atesorar nuestra vida aquí. O sea, no digo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a veces el hombre, ¿qué es lo que hace? El creyente debe de saber que el creyente tiene vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Así se mencionó él, ¿no? Juan 11:25 dijo, yo soy la resurrección y la vida, quien esté muerto y cree en mí vivirá y tendrá vida eterna. ¿Por qué al creyente a veces le da miedo a la muerte? O al hombre, ¿sí? Al hombre más que nada. El hombre, ¿qué es lo que hace? El hombre ha tratado a través de la ciencia, de la medicina, de todo, alargar la vida. Pero realmente, si tú te fijas la vida en quién está en Cristo, cuando tú te metes a Edén y tú ves, por ejemplo, el Génesis capítulo 3 y puedes ver después de la desobediencia del hombre, estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal y también estaba el árbol de la muerte. Y el árbol de la muerte que representaba la eternidad. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Puso una espada que revolvía con 2 querubines. ¿Para qué? Para que el hombre no extendiera más su mano y viviera en pecado.
¿Qué fue lo que hizo Dios? No quiso que el hombre viviera más en pecado. ¿Quién representa el árbol de la muerte ahora? Jesucristo es el árbol de la vida. Él es el que representa el árbol de la vida. Entonces Jesucristo, cuando nosotros morimos, y esta es una vida que solamente es pasajera, ¿no? Por eso la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesucristo es la resurrección y la vida, porque a veces el hombre quiere atesorar su vida aquí y a veces le da miedo. Y de repente tú vas en un avión, y yo he subido en un avión, y todos así, ay Dios mío, y hasta un cuate va al lado y se avienta un pegue de tequila, y la otra de aquí va rezando el Padre Nuestro y todo. Y pues tú dices, Señor, pues en tus manos encomendamos nuestra vida, porque sabemos que nuestra vida es prestada. Aquí hay dos casos, Jacobo y Pedro. Jacobo fue asesinado, fue martirizado, pero Pedro fue librado. ¿Por qué? Porque el tiempo es de Dios. Nosotros no podemos decir, a ver, yo quiero atesorar mi vida y alargarla. Obviamente si hay una imprudencia, a lo mejor vamos a suponer, ¿no? Que si tú a lo mejor, no sé, no ingieres drogas, ¿no? O sea, como el que se droga, o como el que a lo mejor, no sé, no está jugando algo con una pistola y no sé, ¿no? Puede pasar mil cosas, ¿no? O está buscando la muerte, ¿sí? O sea, está jugando los que saltan paredes tras paredes, ¿no? A veces estás atentando contra la vida, ¿no? O sea, y eso es, Dios también te dice, pues bueno, ¿no? O sea, tú lo decidiste, ¿no? Sí, pero, o sea, ¿por qué el hombre a veces tratamos de guardar nuestra vida aquí y no ponemos nuestros ojos en la eternidad? Por eso el apóstol Pablo nos dice que somos ciudadanos, que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas, donde la justicia perdura y la verdad también perdura. Eso es lo que espera todo el creyente, una vida nueva. Este es un mundo caído, ¿no? Yo veo este mundo y de repente tú tienes la persecución, no como los apóstoles, ¿no? Pero de repente sí hay persecución para todo el creyente, ¿no? Porque a poco Satanás no se levanta, y a veces tu carne, y a veces el mundo, y hay problemas, y hay diferencias, y hay contiendas, y hay iras, y hay celos, y hay envidias, y hay orgullo en el hombre, y de repente tú sales a la calle y se te cierra alguien en el tráfico, y de repente ya te acuerdas del 10 de mayo, y ya de repente así te quieren, tú con cercas electrificadas en tu casa, con concertinas, tienes que mandar así de repente una patrulla, y a veces la patrulla no te hace caso, porque este es un mundo caído, ¿no? O sea, es un mundo que no está gobernado por Dios. Y porque a veces el creyente, si la iglesia se apurara y si la iglesia se pusiera más a cuentas con Dios, yo creo que se adelantaría el tiempo de Dios, ¿no? Eso fue lo que mandamos otra vez al devocional, ¿no? Cuando tú ves que de repente la iglesia está a cuentas con Dios, la iglesia está firme, la iglesia está orando, el tiempo de Dios se adelantaría y vendría Cristo y cambiaría todo, ¿no? Porque sería un mundo sin miedo, sin angustias, sin orgullo. Sería un miedo donde no te tienes que cuidar de las personas, donde así de los asaltos, de los asesinatos, un mundo donde ya no hubiera maldad, todo cambiaría. Ese es el mundo que debería de esperar el cristiano, donde ya no habría a lo mejor gobiernos opresores. ¿Por qué? Porque el gobierno oprime a los hombres y les cobra impuestos y les cobra así de más, y de repente tú ya quieres hacer algo y te cobra de más y todo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un mundo caído. Este mundo no está gobernado por Dios. Este mundo, ¿por quién está gobernado? Por el maligno, a través del hombre. Pero Dios está dando tiempo a que el pecador se arrepienta. Pero ¿qué parte juega la iglesia? La iglesia tiene que levantarse a predicar, la iglesia tiene que levantarse a orar por todas las almas. Eso es lo que tendría que hacer la iglesia. Esa es la parte que juega la iglesia, pero a veces ¿en qué nos preocupamos más? Nos preocupamos más en las cosas cotidianas, en nuestro bienestar, en el trabajo. Y yo digo, no es malo, ¿no? A veces que nos preocupemos por superarnos, por todo, no es malo. Pero ¿qué tenemos que poner en primer lugar? A Dios. La Biblia así nos dice más, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadido. Fíjate, sigamos ahora en esta parte, vamos a seguir. Entonces, fíjate, el cristiano, haz de cuenta que es un tipo, así yo lo puse, ¿no? O sea, soy muy... El cristiano es como un americanista, ¿no? ¿Cómo es el americano? ¿Odiado o amado? ¿No? O sea, y de repente nos ven y tú dices, y es que soy cristiano, y de repente como el americanista, ¿no? No, pues me caen gordos los del América, ¿no? Y ya por ser hecho de que eres cristiano, así como que, ay, ¿a poco? Y yo me acuerdo cuando yo me volví a Cristo, de repente así, hasta amigos me dijeron, ¿por qué te volviste a ellos? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿No? Y yo decía, pues estuve a punto del suicidio, ¿no? Estuve a punto de la muerte.
Y por eso tuvo que llegar a los pies de Jesús, ¿no? Y por eso lo necesito hoy en día, porque soy un hombre que lo necesito. ¿Quién necesita un médico? Los que estamos enfermos. ¿Qué dice la Biblia? He venido a llamar a quienes, a pecadores y no justos, ¿no? ¿Quién necesita a Jesús? Los creyentes, y lo necesitamos a diario. Fíjate el verso 2. El verso 2 ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, fíjate, entonces dice, antes de Hechos 12, la iglesia había tenido un periodo de éxito, experimentando una conversión emocionante tras otra. O sea, había una conversión tras otra. Primero había Saulo de Tarso, después el centurión gentil Cornelio, después el trabajo muy exitoso entre gentiles y judíos en Antioquía. Pero en Hechos 12, la fea oposición inspirada por Satanás otra vez levantó su cabeza, ¿ves? ¿Quién estaba atrás de toda persecución? ¿Quién está atrás de toda persecución? El enemigo, ¿no? Entonces, fíjate, no por algo la Biblia también dice que somos contados como ovejas al matadero. O sea, ¿por qué? Porque los creyentes, o sea, al final de cuentas, que a lo mejor pues no hay un asesinato así, ¿no? No hay un martirio, pero de repente, ¿qué eres, no? O sea, ya de repente ya le caes mal a alguien, ¿no? ¿Y por qué le caes mal? Porque choca espíritu con espíritu, ¿no? Sí. Y de repente así dicen, no, este ya me cae mal, y a lo mejor, ¿por qué? Porque Cristo vive en ti. Es por eso, ¿no? A veces también puede haber divisiones. Fíjate, ahora, pero eso no nos exime, ¿no? Acuérdate que no porque le caigamos mal a otro tenemos que amarlo. Tampoco podemos decir, a mí también el otro me cae gordo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es llamado también la iglesia, amarnos los unos a los otros, entendernos, ¿sí? Mostrar los frutos, mostrar compasión a los demás. Un verdadero cristiano, ¿cómo debe de comportarse? Como verdadero cristiano necesitamos tener amor. ¿A poco Jesús de repente que decía, no, estos de Samaria me caen mal, estos, ¿por qué? Porque practican otras cosas, ¿no? No, o sea, los frutos, que uno de los frutos es el amor. Tenemos que tener amor aún por nuestros enemigos, tenemos que orar por ellos, aún por los que nos persiguen, por los que nos vituperan, aún por el que nos cae mal, tenemos que interceder unos por otros. Debe de haber un amor genuino entre hermanos, y más entre iglesia, porque la iglesia tiene que tener amor unos por otros, ¿sí? O sea, no podemos como creyentes de repente odiarnos, y también de repente odiar a otros que nos caen gordos, ya sea en el trabajo, a los vecinos y todo. No, somos llamados a orar unos por otros, somos llamados a interceder unos por otros, y a lo mejor sí a veces puede haber fricciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues pedir perdón, ¿no? Y arrepentirnos. Y puede haber fricciones entre compañeros de trabajo, entre personas que están ahí y todo, pero tú que eres llamado a ser luz. ¿Y cuál es la luz? La luz alumbra. Entonces sí tenemos que mostrar algo. ¿Por qué? Porque podemos saber toda la palabra, podemos aplicarla, pero la Biblia dice que la ciencia, la profecía pasará, pero ¿qué prevalece? El amor. ¿Y cuál fue el amor? El de Jesús. Y Jesús nunca rechazó a nadie, Jesús nunca hizo acepción de personas. Jesús no dijo, ay, no, estos son más fresas, aquellos son más barrio. O sea, Jesús nunca hizo eso. O sea, Jesús nunca hizo eso. Entre creyentes tenemos que mostrar el amor hacia los demás, tenemos que amarlo. Y tampoco hizo acepción de personas y dijo, ay, no me voy a sentar con las prostitutas, no me voy a sentar con estos que hacen inmoralidad, no me voy a sentar con el que es homosexual, no, al contrario, la iglesia está llamado ¿a qué? A mostrar el amor de Jesús. ¿Quién va a hacer el cambio? El Espíritu Santo. Hay que dejar también un poco el legalismo, porque a veces así nos volvemos un poco legalistas. Jesús nunca hizo acepción de personas. Jesús hubiera sido y hubiera predicado todo. Y a lo mejor va a haber gente que a lo mejor chocas, porque el Espíritu con el Espíritu choca. Pero ¿qué tienes que hacer? Orar por ellos, interceder por ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conocen. Y si la Biblia nos dice que si con justa dificultad el justo se salva, ¿qué va a pasar para el impío? ¿Qué es lo que va a pasar para el impío? Entonces somos llamados a como iglesia a orar por las almas. Nada de que sí, no, me gusta para Jesús. No, la Biblia nos dice que todas las almas son de Él y todas las almas le pertenecen. Y Él quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad. Jesús nunca hizo acepción de personas. Fíjate,
Entonces vamos del verso 3 al 4. Ve cómo libra. Entonces Jacobo fue muerto y ya vimos que Jacobo es muerto, pero ahora que vio el éxito Herodes y después que quiso encarcelar al apóstol Pedro. Pero vas a ver qué es lo que sucede con Pedro y qué importancia tiene que haber en esto. Fíjate, el verso 3 dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Los días de los panes sin levadura, acuérdate que era el propósito, que representa la levadura, es un símbolo del pecado. ¿Y por qué lo hacían? Después de la Pascua, ellos festejaban los panes sin levadura. La Pascua, que era la redención para los judíos. Acuérdate que ahí Dios los redimió a través de los postes, de la sangre de los dinteles, es lo que apunta. Fíjate, el verso 4, y dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno. Fíjate, ve la guardia que le había puesto Herodes a Pedro. ¿Para qué? Para que él no pudiera salir de la cárcel. Y fíjate, y dice, para que lo custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. O sea, ¿qué era lo que hacían? Le había puesto mucha seguridad. ¿Para qué? Para que no lo mataran. ¿Sí me entiendes? Fíjate, y ahora... hay un autor que sugiere 3 razones para el retraso de la ejecución de Pedro. 1. Herodes quiso mostrar qué tan escrupulosamente observaba la Pascua, que él quería, y 2. Que él quería esperar hasta que las multitudes de los peregrinos se fueran a casa temiendo un alboroto. Y el 3. Que él quiso esperar hasta que tuvieran la plena atención de la población judía. Fíjate, la guardia en ese momento de Pedro era muy alta. ¿Por qué? Porque él quería que ya no se escaparan los cristianos y él quería ser así como el importante, ¿no? O sea, ¿qué había en Herodes? Había orgullo. Fíjate, sabiendo que a Pedro había escapado misteriosamente de la cárcel antes, en Hechos 5, 17 al 21, Herodes asignó un detalle de alta seguridad para guardar a Pedro. Fíjate, ahora el verso 5, aquí es donde tenemos que notar la relevancia en este versículo. ¿Por qué? Porque la iglesia empieza a orar por Pedro. Y tú te acuerdas de Pablo y Silas, que de repente también están en Hechos y están así encarcelados, Pablo y Silas, y tienen cadenas en las manos, y de repente un ángel desciende y los libera. ¿Y qué es esto? ¿Qué muestra? Intercesión. ¿Por qué? Porque un ángel del cielo los libera. Y aquí también vamos a ver esto mismo con Pedro. Ve el verso 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando decía que hacía sin cesar oración era porque estaban orando fervientemente, como un caldero hirviendo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Fíjate, a causa de la intercesión de otro, Pedro fue liberado, o a causa de la intercesión de otros. Entonces, cuando vemos de repente a jóvenes en el alcoholismo, jóvenes en la drogadicción, y de repente vemos así, y hay cosas que pasan en los matrimonios, y hay cosas que pasan en las familias, y hay cosas que pasan dentro de la iglesia, ¿qué es lo que tendría que hacer la iglesia? Si la Biblia nos dice en Efesios 6 que la lucha no es contra sangre ni carne, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tu enemigo no es el que te está vituperando, el que te está persiguiendo. Tú no lo alcanzas a ver. ¿Quién es tu enemigo? Primero este que está aquí enfrente, la carne. Porque a veces también nosotros tomamos malas decisiones, nos airamos, contendemos, peleamos y todo. Pero realmente también atrás hay alguien que no podemos ver. Y el enemigo también se va a levantar. ¿Y quién estaba atrás de toda esta persecución? Satanás. Pero estaba utilizando al hombre. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Orar. ¿Y qué es lo que de repente nosotros tenemos que hacer? Orar. Cuando nosotros no podemos realizar algo, la Biblia también nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 17, orar sin cesar. Y la Biblia también nos dice en Filipenses 4, 6 al 7, dice que por nada estemos afanosos, si no sean conocidas de delante de Dios nuestras peticiones. Y el Dios de paz nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera. Cuando nosotros de repente hay una necesidad dentro de la iglesia o hay un enfermo dentro de la iglesia y la iglesia empieza a interceder por ellos, ¿a poco Dios no podrá sanar? Si pudo liberar a 2 hombres de la cárcel y pudo liberar a este hombre de la cárcel, Dios no podrá de repente librar a los cautivos
Jesús mismo se mencionó así en Lucas 4:18: por cuanto me ha ungido el Espíritu de Dios para dar a conocer las buenas nuevas de salvación, ayudar a los quebrantados de corazón, a los humildes de espíritu, a dar sanidad, anunciar la buena nueva. Entonces, la iglesia, ¿qué papel debe de jugar? La iglesia también debe de ser de oración. Estos estaban orando fervientemente. O sea, orar fervientemente era porque sí estaban intercediendo, pero de repente nosotros empezamos a orar y pasan 2 minutos y ya acabó el oración. Y quieres ver de repente un milagro de Dios, quieres ver de repente la mano de Dios, pero obviamente la oración tiene que ser acompañada de obediencia. Fíjate, la iglesia hacía sin cesar oración de Dios por él. En este contexto, Herodes tenía sus soldados y sus cárceles, pero la iglesia tenía el poder de la oración. El resultado se vería pronto y fácilmente decidido. Qué importante es hacer oración, interceder los unos por los otros. En vez de que como creyentes, ¿por qué? Porque a veces la iglesia también empieza a juzgar a todos, ¿no? Y aquel hermano, y aquella hermana, y aquel señor, y aquel esto. ¿Y por qué no te levantas a orar? Y de repente empiezas a orar por todos, por tu casa, por tu familia, por los del trabajo, por los de la ciudad, por los de la delegación, por todos, por las autoridades. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, no? Levanten manos, oren por todos los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, por los reyes, por las autoridades. ¿Qué es lo que decimos a veces también como creyentes de repente cuando hay un puesto de autoridad y vemos de repente al de la delegación? No, estos roman, bueno, son bien corruptos, son bien... Y así, ¿no? O los policías, ¿no? De repente, no, estos policías de tránsito, puras mordidas, ¿no? Y así, ¿no? Pensamos. Y de repente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues orar por ellos. También hay que dejar las murmuraciones. ¿La murmuración qué es? La murmuración ¿qué es? Es hablar mal de otros. ¿Qué tenemos que hacer? Orar unos por otros, interceder unos por otros. Eso es lo que nos debe de llevar. Fíjate, Santiago 5:16. Fíjate, vamos a Santiago. Ve cuántas partes tú puedes encontrar en la Biblia donde hay oración y puedes interceder por tus hijos, por tu familia, por tu casa, por todo. Y Dios te escucha, porque la Biblia ve lo que dice. Fíjate, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Y el justo quién es? El que ha sido justificado por la fe. ¿Quién es justo? Pues los que hemos recibido al Señor, no porque seamos buenas personas, no porque seamos los mejores, sino es porque hemos sido justificados a través de la sangre, hemos sido lavados. ¿Y qué es lo que dice? La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando nosotros nos podemos interceder por una persona, Dios sí escucha, pero también acuérdate que hay que estar en obediencia. Y es el tiempo de Dios. Nosotros no podemos tampoco mover nada. Aquí estás viendo un hombre fue muerto y el otro hombre fue ¿qué? Liberado de la cárcel. ¿Y quién es en la voluntad de Dios? Fíjate, ahora, esta parte. Fíjate, Lucas usa la misma palabra ectenos por la oración agonizante de Jesús en el jardín del Getsemaní. Y el verbo ectenos está relacionado con ectenes, un término médico describiendo la extensión de un músculo a su límite. Fíjate, y dice, las palabras sin cesar también llevan la idea de fervorosidad. Literalmente la palabra pinta a una persona extendiéndose todo lo que puede por algo. O sea, hacer oraciones, por eso dice, hagan rogativas por todos los hombres y por los que están en eminencia. Pero de repente nosotros, ¿qué hacemos? ¿No? Pasan 5 minutos y ya nos aburrimos de entrar a la presencia de Dios. Pero cuando necesitamos un milagro, cuando necesitamos algo importante, pues de repente nos metemos a orar más por Dios, para que Dios haga el milagro, ¿no? Fíjate, ahora, cuando dice oración fervorosa, tiene poder no porque en sí persuade a un Dios mal dispuesto. En lugar de eso demuestra que a nuestro corazón importan apasionadamente las cosas que a Dios le importan, cumpliendo la promesa de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y Juan, fíjate, Primera de Juan, capítulo 5, vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, me parece que es. Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, el 14. Fíjate, y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye con cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, cuando nosotros pedimos con fe, cuando nosotros creemos que Dios va a hacer la obra, Él la va a hacer. O sea, es importante pedir con fe y es importante la intercesión. Y más por las almas, ¿no? O sea, de repente, mira, tal vez no llega mucha gente, ¿no? Aquí, ¿no? Pero de repente yo empiezo a orar por las personas y de repente te encuentras gente hasta en la plaza y hablan de Dios, y cuando les predicas de Jesús, le dejas cimentada la semilla. Y le dices, cuán importante es que el hombre reciba al Señor en su corazón. Cuán importante es que todos los hombres reciban a Jesús. Y de repente veo a un hombre ahí con unas muletas y todo, y que está caminando y no puede, ni siquiera tiene dientes ni nada, y un buen de cigarro, y dice, quiero dejar el cigarro y todo, y dice, voy a un grupo y todo, pero de repente le empiezo a hablar del amor de Jesús, ¿no? Porque el Señor a veces te pone a las personas y tú empiezas a predicarles la palabra y la gente le dejas la semilla, porque es importante que ningún alma perezca. O sea, eso es lo que tiene que ser la iglesia. La iglesia no está llamada a tener solamente bendición material, bendición aquí en la tierra. La iglesia está llamada a predicar el evangelio. Fíjate, ahora del verso 6 al 11, dice, Dios envía un ángel que libre a Pedro de la cárcel. Aquí está la respuesta de Dios. Dios está enviando un ángel. ¿Para qué? Para que sea libertado Pedro de la cárcel. Entonces, cuando nosotros oramos, la Biblia también nos dice, en el Salmo 34:7, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Quién es el que te cuida? Dios. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. O sea, entonces, ¿qué? Dios no te puede librar de algo. Dios no te puede cubrir de algo. Y de repente, ¿qué decimos? No, de repente luego los hombres nos espantan, los creyentes, misma la iglesia, ¿no? Escucho, ¿no? Es que te hacen esto, que no hay arma forjada. La Biblia dice que hasta que el Señor nos diga, hasta aquí, el Señor nos va a quitar del plano cartesiano. Pero la Biblia te dice que ninguna arma forjada prosperará en contra nuestra. Ten miedo a quién, no al que puede matar el cuerpo, sino al que lo puede echar en el infierno. ¿Quién puede echar el cuerpo en el infierno? Jesucristo. ¿Y por qué a veces tenemos miedo al hombre y de repente salimos a la calle y nos cuidamos de todo, ¿no? Y bien paranoicos y todo, ¿no? O sea, un cristiano así, ¿no? De repente te estás cuidando de todo y de todas las cosas que pasan, ¿no? Cuando de repente, ¿qué es lo que debes de cuidar? El alma. Debes de cuidar el espíritu. Porque ese sí se puede perder. O sea, ¿por qué a veces tienes tanto miedo de lo que pueda hacer el hombre? No tengas miedo. Si Dios pudo librar a un hombre de la muerte y lo pudo sacar del encarcelamiento, ¿a poco no nos podrá librar de varias situaciones? De todo. Y va a llegar gente que a lo mejor hasta te maldiga con la boca. ¿Y sabes cuántas veces a mí me han maldecido? Me han dicho, ojalá que te pase esto y ojalá que te mueras. Y el que me dijo ya se murió. Y de repente, ¿qué pasó? Dice que quien te bendijere, yo lo bendeciré. Mas a quien te maldijere, yo lo maldeciré. O sea, no hay promesas en la Biblia cuando tú tratas de caminar así. ¿A poco no habrá promesas en la Biblia? No habrá favor de Dios. ¿Por qué tenemos a veces miedo? ¿Por qué nos da tanto temor? Y de repente dices, no, es que el santero no tiene tanto poder. No, él no tiene poder de nada. Quien tiene el poder es Dios. Quien tiene el poder es Jesucristo. Él no puede hacer nada. ¿Sí? Fíjate, el verso 6 al 11, vamos a leer. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sabes qué muestran estas cadenas que tenía Pedro para el hombre? Muestran una opresión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros estamos siendo oprimidos. ¿Por quién? Por la misma carne, por el enemigo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Dios lo liberó. ¿Sí? O sea, lo que hizo Dios fue libertar a Pedro. Y a veces nosotros estamos siendo oprimidos como creyentes o como hombres. ¿Y quién liberta? El Señor, ¿no? O sea, fue lo que hizo. Le quitó las
a través de un ángel le quitó las cadenas. Y esas cadenas son los que a veces te tienen atado como hombre. Y a poco cuando tú empiezas a orar, cuando tú empiezas a interceder por otra persona, a poco Dios, fíjate, mi amigo Miguel, que para mí recibió el Señor, y el Señor lo disciplinó. Yo me acuerdo que antes de que él se fuera, yo empecé a orar fuerte por él. Y de repente, antes de que él se fuera, él llegó a la iglesia otra vez. Y yo digo, ¿a poco el Señor no puede hacer la obra en cualquier persona cuando nosotros oramos? Pero ¿qué te dice la Biblia? Que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, no? O sea, como creyentes, si yo de repente estoy orando por la conversión de una persona, si estoy orando por una persona para que llegue a los pies de Jesús, no desistas de la oración, no desistas. Yo me acuerdo que un hermano a mí me dijo, ¿sabes cuánto oré por ti? Que apenas lo vi en Toluca, y me dijo así, ¿sabes cuánto oré por ti? Y mira, ya estás en el Señor. Y me dice, estuve orando y orando. Y yo digo, ¿tú crees que no haya otros que estén intercediendo por nosotros? ¿Tú crees que no haya personas que oren por nosotros en nuestra misma familia? ¿Por qué? Porque ¿quién le pone? Dice la Biblia que el mismo Espíritu pide con gemidos indecibles para pedir como conviene, porque el mismo Espíritu sabe. ¿Quién podrá el hacer como el querer en el hombre? ¿Quién lo pone? El mismo Dios, ¿no? Y cuando tú estás intercediendo por una persona, por tu familia, por tu casa, por lo que estás haciendo, ¿quién lo está poniendo en ti? El mismo Jesús. Y te está escuchando, porque Él te escucha. Y te está viendo, porque Él es que omnipresente. Y Él está. Y Él está escuchando, no desistas. Si aquí podemos ver el reflejo de la iglesia en conjunto orando. Imagínate, si uno se pone a orar, interceder por otro. ¿Qué dice la Biblia? Que donde 2 o 3 se pongan de acuerdo en mi nombre en la tierra, conforme a mi voluntad, os será hecho. Y a veces tienes que esperar. ¿Por qué? Porque estos estaban orando fervientemente y a lo mejor la obra de Dios fue rápida, pero a veces tienes que esperar tiempo. A veces también Dios te dice, espera, con paciencia. Las cosas no van a llegar al momento que tú quieras, porque la voluntad es de Dios. Pero Dios sí hace la obra. Dios sí puede derribar murallas, Dios puede abrir el mar, Dios puede, ¿qué? ¿Cuántas cosas? Derribar cadenas. Y lo vemos en la Biblia. O sea, el Señor tiene poder para hacer las cosas, ¿no? Fíjate, ahora ve a Juan 16:24, Juan 16:24, y Jesús es el ejemplo más claro en Marcos 10:46-52, cuando Él fue a Getsemaní a cargar la copa de la ira. ¿Qué dijo? Que se apartó y se fue a orar. ¿Y qué le dijo a sus discípulos? Los regresó y los encontró durmiendo. ¿Y qué les dijo? No han podido velar ni orar. ¿Qué dice? La carne está dispuesta, pero ¿dispuesta a qué? Al pecado, ¿no? Más el espíritu presto a quién, a Dios. Entonces, qué importante es que para el creyente la oración, para todo lo que hagamos es muy importante la oración. Para todo, hasta para un plan para tu vida, para todo. O sea, que no lo hagas así como el mulo, como el caballo. Siempre tienes que orar. Fíjate, en Juan 16:24, ve a Juan 16:24. Juan 16:24 dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Hay que ser congruentes también con lo que pidamos. ¿Por qué? Porque pues, o sea, Dios va a hacer la voluntad, ¿no? O sea, de repente, ¿no? Porque pues a veces, o sea, no le vamos a pedir a Dios un Ferrari, ¿no? Pues te va a decir, ¿para qué? ¿No? O sea, ¿sí me entiendes? O sea, pero sí congruente, ¿no? O sea, de repente puedes interceder por alguien, como estuvimos intercediendo también por los enfermos, puedes interceder por un familiar, puedes interceder por la conversión de las almas, puedes interceder por un hermano que lo ves caído, en vez de repente juzgar y criticar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interceder. La iglesia intercedía. O sea, Jesús dijo, ¿por qué pones la paja en el ojo de tu hermano y no en la viga propia? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Hierro con hierro se abusa. Tenemos que orar los unos por los otros. Fíjate. Ahora,
Lucas 1:37 nos dice así, Lucas 1:37. Dice que nada es imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Y fíjate, Abraham también intercedió por Lot en Sodoma y en Gomorra y fue librado. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 2, 6, verso 9. Vea segunda de Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. Y fíjate, segunda de Pedro 2, versos 6 al 9. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Por eso este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Cuando dice afligía es que oraba, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Quién fue que libró a Lot de su alma? El mismo Dios. ¿Y por qué? Porque afligía. Ahora, fíjate, vamos del verso 12 al 17, verso 12 al 17. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Ves? Ahora puedes ver la mano de Dios a través de la oración. Fíjate, naturalmente Pedro fue donde sabía que estarían los cristianos, estarían reunidos orando, y quisieran saber que sus oraciones habían sido contestadas. Vean Marcos capítulo 1, 35. Fíjate, ve lo que hacía Jesús. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. El mismo Jesús oraba, intercedía. Y ahí se ve la respuesta de la oración. Fíjate, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué hacía el Señor? Se apartaba a orar. ¿Y por qué nosotros a veces no tomamos 10 minutos para orar, para interceder por otros, para orar por el país, por los inconversos, para orar por nuestros hermanos? Siempre pedimos la intercesión, pero sí le damos tiempo en oración a Dios. Fíjate, ahora del verso 18 al 23, vámonos del 18 al 23, ya casi acabamos. Fíjate, dice, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro, mas Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornándolo Blasto, que era camarero, vamos hasta el 25, mayor del rey, pedían paz porque su territorio estaba abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les agregó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expirió comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, en el que tenía por sobrenombre Marcos. Fíjate cuál fue el camino final de Herodes, la muerte. ¿Y cuál fue el camino de Jacobo? La vida eterna. ¿Y cuál fue el camino de Pedro? Ser librado de la muerte. Entonces tú puedes ver que el camino del impío, ¿qué es? El camino del impío es la muerte. Fíjate, vea Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Del 18 al 25.
que tengo la gripe, tengo la boca bien. Romanos 1, capítulo 1, verso 18 al 25. Fíjate, Herodes, un rey, ¿no? Economía, todo, ¿no? O sea, no todo lo que brilla es oro, ¿no? ¿Sí? Fíjate, economía, una buena posición y todo, pero como fue muerto, con ropas reales, pero comió por los gusanos, ¿no? Y Pedro, ¿qué fue? Y va a ser mártir más adelante, pero fue librado de la muerte. Jacobo fue mártir y fue bendecido. ¿Por qué? Porque él tenía toda bendición espiritual. ¿Y qué es lo que esperamos nosotros como iglesia, ¿no? La muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la muerte nos enseñorea a nosotros. O sea, al final de cuentas tú te vas a dar cuenta que no has corrido en vano la batalla, así lo dice el apóstol Pablo. Porque no hemos corrido en vano, no ha sido en vano el correr esta batalla. ¿Por qué? Porque el vivir en Cristo es mejor que otra cosa de lo que tú te imaginas. Porque el estar en Cristo, ¿qué es? La vida. Y la Biblia, ¿qué nos dice? El poder de la muerte y de la vida está en nuestra boca. Nosotros decidimos entre vida eterna o muerte. Y tú puedes ver tres casos. Primero, un hombre, Jacobo, martirizado, pero tiene una vida eterna. Y en Hechos 7 también puedes ver a Esteban. Y la Biblia dice que encomendó su espíritu. Padre, recibe mi espíritu. Entonces el hombre, tú puedes ver que puede haber un desprendimiento en el hombre. Y de repente tú ves a una persona que está en el hospital y está así a punto de la muerte y todo. Y de repente dice que se ve, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es tripartita. ¿Sí? ¿Qué significa ser tripartita? Tiene cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es la carne, el pellejo, ¿no? Y el alma son las emociones. Y el espíritu es lo de Dios. Entonces cuando Jesús muere, ¿qué dijo? Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Y Esteban también dijo lo mismo. Entonces, ¿qué le va a pasar al hombre después de la muerte? ¿Cuál fue el camino de Herodes, Agripa, Herodes, Antipa y el otro Herodes? La muerte. ¿Sí? Porque no hay una justificación. Fíjate, ve lo que dice Pablo en Romanos 1, capítulo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. ¿Cómo empezamos la prédica? Diciendo que la iglesia estaba siendo perseguida. ¿Y cómo puede ser la persecución para el hombre? La persecución es cuando decimos, no, pues ¿para qué tanto Jesús? ¿Para qué tanta palabra? ¿Para qué tanta obediencia? Mira, pues estos cristianos son bien hipócritas, tratan de esforzarse y siguen igual en su pecado. ¿Sí me entienden? Pero no somos llamados a eso como creyentes. No somos llamados a esforzarnos. Somos llamados a como creyentes pelear la buena batalla, echar mano a la vida eterna. Por eso Pablo así lo dice, pero tú, oh hombre, pelea la buena batalla de la fe y echa mano a la vida eterna, por la cual fuiste llamado. ¿A qué fuimos llamados? ¿A vida o muerte? ¿A qué fue llamado el hombre? No, fíjate, ahora, hay hombres que detienen la verdad y ¿qué te dicen? No, esos cristianos. ¿Y para qué? Y te empiezan a perseguir y te van a meter ideas y te van a decir, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estudias? No, la iglesia, la palabra de Dios está bien torcida. ¿Y cuántas interpretaciones hay y todo? ¿Y cuál fue la voz de Satanás en Edén? ¿Qué fue lo que le dijo? Con que Dios te ha dicho. ¿Y con qué va a tentar Satanás? Con la palabra. ¿Y con qué va a tentar Satanás? Con los mandatos de Dios. ¿Y a poco no es mejor puerto seguro estar en Cristo que estar sin Cristo? No es un puerto mejor, no es un puerto seguro. O sea, con todos nuestros defectos, ya Él va a ir haciendo la obra poco a poco. No estoy diciendo así, vamos a cambiar todos, vamos a ser perfectos. No, nadie aquí, todos somos imperfectos. Pero sí estoy diciendo que Él puede hacer la obra, irte perfeccionando cuando nosotros nos dejamos y el Espíritu Santo te va a ir moldeando y va a ir quitando asperezas. Y sí, a lo mejor mañana te equivocas y ya a lo mejor ya heriste a alguien, ya contendiste. O a lo mejor ya hablaste mal de alguien, o a lo mejor te airaste, o a lo mejor hiciste algo que a Dios no le agradó, sea lo que sea. Pero ¿qué dice la palabra? Levántate, ve, y no peques más. Y el justo cae 7 veces, y 7 veces se levanta. Fíjate el verso 19. Por lo que Dios se conoce, le es manifiesto, pues de Dios se le manifestó.
¿Quién te revela las cosas? El Espíritu, ¿no? Decimos que somos Espíritu. ¿Qué te dice la Biblia? Que el hombre natural no alcanza a percibir las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Quién te reveló las cosas? La Biblia dice: lo que ojo no vio, ni oído oyó, sino todas las cosas fueron reveladas por medio del Espíritu. Porque el mismo Espíritu nos lleva a Cristo. ¿Por qué anhelamos a Cristo? ¿Por qué buscamos tanto a Dios? ¿Quién es quien nos lleva? El Espíritu. ¿Quién es el que te mete otra vez la cosquilla? Busca al Señor, busca de Dios, ama a Cristo, ámalo. Es el Espíritu, está intercediendo. Y es el que nos dice: ríndete a Jesús, rinde tu vida a Cristo, porque Él es quien hace la obra. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo aún está en la tierra. Fíjate, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y tú ves al hombre hoy en día y cómo está, ¿no? Mucha idolatría, ¿no? Y está creyendo en todo. Y si tú ves a una persona que trae el gorro de orula y ves de repente el altar de la muerte y traen sus pulseras y todo, a veces creo que es más, así como que lo ven más importante. Y de repente dicen: no, es que este es santero. Pero si dices que eres cristiano, ¿qué te dicen? No, esos cristianos hipócritas, ¿no? Esos cristianos falsos, esos cristianos, ¿verdad? ¿Y qué empiezan a decir de la iglesia? No, y no puedes hacer nada, y esto y aquello, y empiezan a criticar a la iglesia, ¿no? Pero a los otros, ¿y estos qué estaban haciendo, no? O sea, le cambiaron el culto al Creador y le dieron que la adoración a otras cosas, ¿no? ¿Y cómo está el hombre hoy en día? ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿a poco sí están adorando a Dios? ¿Y a poco cuando tú predicas el evangelio y cuántos amigos a tu alrededor crees que así son? Así que tú dices: bueno, este sí cree en Jesús. ¿Y cuántos jóvenes hoy en día están diciendo: no, yo no creo en nada? Eso nos lo inventaron para manipularnos. Pero les hablas un poco del fin del tiempo, escatología, y como que empiezan a creer, ¿no? Porque les da miedo, porque ven las señales, porque esto, porque aquello. Entonces aprende escatología para que les prediques con dureza y dices: esto no va a perdurar, ¿no? Fíjate, entonces dice: por lo cual también Dios les entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. O sea, al final de cuentas Dios te da libre albedrío y te dice: ¿quieres o no quieres? ¿Y qué te dice? ¿Vas o no vas? ¿No? Fíjate, y dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto al Creador, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Cómo muere Herodes? Con los gusanos, ¿no? Con sus ropas reales. ¿Y cuál va a ser el camino del hombre al final de cuentas? La muerte eterna. Entonces, en Cristo, a lo mejor, bueno, unos no vienen aquí ni nada, pero ¿sabes qué? No te dejes de congregar. ¿Sabes qué? No dejes de buscar a Jesús. ¿Sabes qué? Búscalo con el corazón, porque va a llegar un momento, y yo lo creo con todo mi corazón, y yo lo creo que todo lo que está escrito va a suceder. Va a llegar un momento donde Dios diga, como en el tiempo de Noé: hasta aquí. ¿Y qué va a venir? Viene el rapto de la iglesia, y después del rapto de la iglesia, ¿qué viene? El fin. Y dice que va a ser gran tribulación, como nunca antes la hubo desde la fundación del mundo. ¿Y qué le va a pasar al hombre? ¿Cómo muere Agripa? ¿Cómo muere Jacobo? En vida, y el otro en muerte. Y Pedro es librado. ¿Ves? Hay una esperanza para el cristiano. ¿Y la esperanza quién es? Jesucristo. Él es la salvación a todos los hombres. Él es el camino, la verdad y la vida. Y si tú tienes a alguien que tú dices de repente: este más no quiere entender, sigue intercediendo, no desistas por la persona, sigue orando. El Espíritu lo va a convencer. El Señor puede hacer la obra. Dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar, ¿va? Amado Padre, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que realmente, Señor, te busquemos, te anhelemos, Señor, porque a veces
Pues a todos, Señor, nos es difícil, a veces nos gusta el mundo, Señor. A veces nos gusta lo que está aquí, Señor. A veces también buscamos las cosas terrenales, Señor. Y tú no las das, Señor, porque tú eres un Padre que alimenta a sus hijos, Señor, como a las aves del cielo, Señor. Y sabemos que tú das todo, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar, Señor. Ayúdanos en que tú estés antes que todo, Señor. Y que te busquemos, Señor, a pesar de nuestras fallas, de nuestros errores, Señor. También ayúdanos, Señor, a amar a los demás, Señor, aún a los que nos persiguen, a los que nos vituperan. Que tú nos ayudes, Señor, y a poner nuestra vida, Señor, en ti, Señor, si es necesario, Señor, hasta pues, el fin, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pues acabamos por Señor. Creo que no le quito nada. Ese soy.